Colombianos, definitivamente los trabajadores, la gente de a pie, la gente que todos los días madruga para ir a sus trabajos y todo, debe reclamar los derechos laborales que el Congreso le quiere robar, o más exactamente 8 senadores, entre ellos 2 del Centro Democrático, ¿no? Siguiendo órdenes de Álvaro Uribe Vélez, porque este señor definitivamente fue el que le quitó el derecho a los trabajadores, las horas extras, el pago de dominicales y ahora tampoco quiere devolvérselos, ¿no? Con la propuesta de la reforma de Gustavo Petro. Y es que son tan cínicos que definitivamente pues no escatiman, ¿no? Resulta que en el diario El Tiempo publicaron una página completa, señores, con los 8 senadores, con el logo de FENALCO, que ahí el presidente es el primo de la señora Cabal, diciendo Colombia los valora y los rodea. Ah, votar unidos el archivo del proyecto. Son héroes para ellos, para el Centro Democrático y para toda la clase de empresarios que no quieren reconocer unas horas extras, señores, y devolverle los derechos laborales a las personas que lo perdieron. John Turizo dice, el diario El Tiempo sacó en página exclusiva este homenaje a quienes hundieron el proyecto de reforma laboral que busca dignificar el empleo en Colombia. Después dicen que la prensa no es instrumentalizada y comprada por los de siempre, los que siempre se han robado la plata de los colombianos. Después dicen que son perseguidos por el presidente Gustavo Petro cuando menciona las verdades. Es que no hay derecho a que le vean la cara al colombiano. Diciendo los senadores que la hundieron que ellos habían hecho unas mesas técnicas y habían hecho una encuesta en trabajadores y que ellos no querían ninguna reforma, que eso les iba a hacer perder el empleo. Patraña, señores. Y llega y sale Álvaro Uribe Vélez allá en Medellín diciendo que la reforma laboral afecta a trabajadores e inversión en empleo. Dice que debe haber alternativas para promover la fraternidad, no la confrontación. Hágame el berraco favor. Increíble, ¿no? No crean más en el Centro Democrático, no crean más en Álvaro Uribe Vélez, que está en juicio, señores, por mentir, ¿no? Colombia tiene hoy 9 horas de recargo nocturno y paga la más alta tarifa, un 35%. Quieren pasar eso a 11 horas, acaban mucho empleo, acaban mucho negocio que tienen que trabajar muchas horas en la noche. Colombia tiene 18 días de festivos. El único país de la región que nos gana es Chile con 19. Pero mientras en Chile el recargo es del 30, aquí el recargo es del 75 y lo quieren llevar al 100%. Ya hablamos del daño que hacen con el contrato de aprendizaje, con la eliminación del contrato sindical. Daño en el contrato de aprendizaje cuando le da una retribución al trabajo de estos aprendices del SENA. Es increíble cómo quieren quitarle los derechos laborales a personas que realmente están aprendiendo, pero también están laborando, ¿no? Siempre el esclavismo de este señor. Entonces, hay una pregunta. ¿Qué nos parece bueno y qué proponemos? Nos parece bueno que hayan aumentado el salario mínimo. En los últimos años ha crecido un 50% al consolidarlo con el subsidio de transporte. Si se resta inflación es un crecimiento del 17%. Nosotros defendemos lo que hicimos, la reducción de la jornada de trabajo, que ha venido reduciéndose gradualmente. El año entrante va a ser de 42 horas, venimos de 48 horas, más educación, más tiempo para la familia, más tiempo para el deporte. ¿Por qué nos oponemos a la reforma del presidente Petro? Porque lo que hace es afectar el empleo, afectar este tipo de negocios, generarle pánico a la inversión, eliminar elementos de fraternidad como el contrato sindical y crear todas las posibilidades de confrontación que hace mucho daño. ¿Qué proponemos? Nosotros proponemos medidas laborales que permitan que los empleadores y los trabajadores remen en la misma dirección. Una, pongan cuidado, hemos insistido muchas veces, para que empleadores y trabajadores remen en la misma dirección, se deberían buscar soluciones como esta. Que en un sector de la economía que crezca al año 4% más, en ese sector se pague una prima adicional. Eso estimularía mucho al trabajador y al empresario, y estarían los dos luchando por lograr ese 4% de crecimiento o más. Le sirve a esta panadería y le sirve a los trabajadores. ¿Qué proponemos? Por ejemplo, los muchachos de Rappi, las señoras, los señores que manejan Uber, que tengan seguridad social y que los dueños de la plataforma contribuyan con un alto porcentaje del costo de la seguridad social. Ah, ustedes pueden creer estas palabras de Álvaro Uribe Vélez, reemplazar horas extras por una prima, ¿no? Y que se esfuerce el jefe con el empleado a alcanzar esta meta para lograr esta prima.
El doctor Uribe es un fraterno, hasta parece un nuevo testigo, ¿no? Ay, señores, con Uribe no se puede confiar, ¿no? Y es que también el señor anda por aquí, por allí, y le dicen, qué cucho tan descarado, siempre es lo mismo, buscar falsas promesas en medio de campañas. Al final sabemos que nada de eso será real, ¿no? Nos mienten, mientras que en la mesa, señores, está la reforma laboral, la que le devuelve los derechos a los ciudadanos, a los trabajadores, que este señor como presidente les quitó. Ahora este señor da clases como si fuera él el que gobernara. El que gobierna es Gustavo Petro y pues, los colombianos tienen que defender lo que hay sobre la mesa, que es la reforma laboral y no las promesas de campaña de esta gente, ¿no? En nombre del Centro Democrático, nosotros estamos pidiendo una prima por una sola vez o un bono por una sola vez en cuantía que compense el deterioro que la inflación le ha causado al buen aumento del salario mínimo. Yo creo que se puede hacer un acuerdo y pedir que todo el mundo lo cumpla, un acuerdo de precios y de salarios, y con urgencia empezar a pagar en todas las empresas colombianas un bono a los trabajadores por parte de todos los empleadores que compense esta afectación de la inflación de alimentos a la capacidad adquisitiva. Un bono y las horas extras que, señor Uribe, ¿dónde quedan? ¿Dónde me las deja? Y esto era lo que decía la señora vendida Catherine Miranda, que celebró el hundimiento de la reforma, ¿no? Una camaleónica, ¿no? Esto era lo que decía Catherine Miranda sobre una reforma laboral hace unos años, ¿no? La reglamentación del piso mínimo a través del decreto del presidente Iván Duque es una burla para el país y una burla para millones de colombianos que sueñan con tener un empleo digno y bien remunerado, ya que quienes estén cobijados bajo este pago por horas no tendrán y no gozarán de beneficios como la licencia de maternidad, el pago por incapacidades laborales y recibirán una pensión de 300.000 pesos cada 2 meses, con el agravante de que esta pensión no se le podrá traspasar a su cónyuge o a sus hijos. Esto es claramente la legalización de la esclavitud en Colombia y solo le servirá al presidente Duque para mejorar sus cifras de empleo y de ocupación en Colombia, pero realmente es un abuso para todos los colombianos. Y hoy en día celebra que pues aquí los 8 senadores hayan presentado este hundimiento a la reforma, ¿no? Y dice que va por la de la salud, una camaleónica. Pero realmente hay personas que son más conscientes sobre esto porque hay que marchar, porque hay que protestar con esta gente que no quiere la reforma, que es pelear por sus derechos. O sea, aquí no se está buscando otra cosa, sino que devuelvan los derechos, que haya una mejor clase trabajadora, que no la sigan explotando, que usted como colombiano no tenga miedo a exigir sus derechos. Es lo que exigen todos. Pirri les cuenta. A ver, su merced, el trabajo en Colombia, que usted trabaje las horas que son, que no tenga que trabajar más allá de su horario, que no tenga que trabajar los domingos, que le tengan que pagar todos sus parafiscales, que le tengan que cubrir la salud, eso no es un favor. Eso es un derecho como trabajador, ¿sí? Y usted en contraprestación le da un trabajo a una empresa y de ese trabajo esa empresa gana, ¿sí? Usufructúa. Pero durante los últimos años nos han ido diciendo que nos tienen que quitar esos derechos, porque es que si no nos los quitan, no vamos a favorecer la generación de empleo. Y vaya uno a ver históricamente, y pareciera que los que siempre salen muy bien beneficiados de eso son los grandes grupos económicos en este país, que ustedes saben que los podemos contar con los dedos de la mano. Los que sí sufren son los trabajadores y las empresas pequeñas y medianas, sobre todo las más pequeñas. Porque a esas sí les hacen cumplir todo, ¿no? Pero a las grandotas, eso sí, eso hay cantidad de dádivas y de cositas para que paguen menos impuestos y para que también puedan contratar como quieran que se les dé la gana. Y uno dice, ¿por qué una empresa que tiene esos capitales tan grandes, un grupo bancario, un grupo económico, por ejemplo, por qué contrata por prestación de servicios a la gente? Ese tipo... Quieren es amansar fortunas. Está el ejemplo aquí de Sarmiento Angulo, de Ardila Lule, que tienen muchos contratos por prestación de servicios. Claro, no les conviene pagarlo de ley y cada vez pues amasan más fortuna, ¿no? Ese es el ideal de todo rico. Los ricos más ricos y los pobres más pobres, sin pues tener la capacidad de pues poder adquisitivo. Eso es lo que pretende esta gente. Y salen los senadores acomodados que ganan 48 millones, que también tienen sus empresas o las de sus familias, como la señora Cabal con su ingenio, pues a defender el hundimiento de la reforma, porque esto les beneficia a ellos, porque no les afecta el bolsillito. Pues, hombre, están reclamando un derecho los trabajadores. De contrato me parece a mí de lo más abusivo, y muchas veces a uno le ha tocado aceptarlo, porque es tómelo o déjelo, ¿no? Y entonces usted mismo tiene que pagarse usted mismo sus prestaciones, usted mismo tiene que cubrirse su salud, a ver cuánto le queda.
pero es tómelo o déjelo. Bueno, pues bien, ahora viene el señor Petro a proponer una reforma laboral a la que ya le ha saltado a la yugular el doctor Uribe, que es nuestro salvador, obviamente, a él es al que hay que creerle, diciendo que eso va a terminar haciendo es que no haya generación de empleo, que es lo que siempre nos han dicho. ¿Y será que estamos condenados a eso? Entonces, según eso, tendríamos que seguir históricamente ganando cada vez menos, teniendo cada vez menos derecho para mantener la generación de empleo. Y tengamos en cuenta que somos un país en el que los gobiernos históricamente han incluido en sus cifras de empleo a los informales. O sea, si usted vende cigarrillos en un semáforo, lo cuentan como empleado. Y yo creo que no han encontrado la manera de sacarle impuestos porque no la han encontrado. El caso es que hay 10 puntos en la reforma del señor Petro que uno pensaría, pues es lo mínimo que una sociedad de estos tiempos justa debería tener. Priorizar la contratación a término indefinido. Es que mire, a usted no lo pueden contratar por prestación de servicios a menos que sea para un trabajo que tiene un tiempo limitado. Que van a crear una página web y a usted lo crean para hacer el diseño. Pues bueno, eso es un trabajo que dura 2 meses, pues tiene contrato, puede ser por prestación de servicios. Pero ya que a usted lo quieran contratar, como me ha pasado a mí en el pasado, bueno, de hecho no voy a hablar de mis casos. Como a periodistas que conozco que los contratan por prestación de servicios en los grandes medios de comunicación. Eso está mal, eso está muy mal. Pero bueno, en fin, diga usted vaya y usted diga que está mal, entonces al periodista que lo diga lo echan. Pero en fin, Tengan en cuenta acá que lo que dice Pirri es totalmente cierto. Estos grandes empresarios pues no les gusta aportar realmente lo de ley al colombiano, al trabajador, al periodista, al de a pie, sino pues prestación de servicios, evitan varios gastos y pues amasan más fortunas. Y esto es lo que pues defiende el Centro Democrático. Ellos no están defendiendo al trabajador, ellos no están diciendo, no, están justificando, Uribe va a estos negocios pequeños a decir, no, se va, mejor dicho, a quebrar el señor patrón por pagarle 1.000 pesos por horas extras pues a una persona que se queda hasta las 7, hasta las 8, hasta las 9, hasta las 10 de la noche, arriesgando también a coger transporte a esta hora. No, no merece una remuneración según Uribe, ¿no? Que esto le afecta, que es mejor darle una primita si al negocio le va bien. 10 puntos entonces en esa reforma dice que se prioriza la contratación a término indefinido, se recupera la diferencia de jornada diurna y nocturna de 6 a 6. Es que eso ahora dejarlo uno clavado hasta las 8 de la noche por lo mismo del día. No, la jornada nocturna empieza a las 6 de la tarde, porque uno trabaja entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, 8 horas, ¿no? Se establece el preaviso para las y los trabajadores que se había quitado. Pago del 100% del recargo dominical, que lo habían bajado al 75% y menos en otros gobiernos. Se elimina la violencia y el acoso en el mundo laboral. Vamos a ver cómo es eso, ¿no? Eso quiero verlo. Se fortalece la protección y promoción del derecho de asociación sindical. Se mantienen las 8 horas diarias legales de trabajo. Es que esas son las horas legales. Se prohíben los contratos colectivos con organizaciones sindicales y se crea la modalidad de jornal agropecuario. Obviamente muchos empresarios han dicho que eso no es viable, que mejor dicho, y que obviamente lo primero que dicen es que entonces no se va a generar empleo. Es la amenaza que nos hacen. Bruce Bassmaster, de la ANDI, dice que destaca que hay una importancia en que haya un diálogo y que pues sí, yo no sé también cómo ir a hacer eso. Pero el caso es que gústenos o no nos guste, en una sociedad justa, los derechos de los trabajadores deberían ser intocables. ¿Por qué nosotros ya no pensamos en eso? Porque llevan más de 2 décadas, un poco más, diciéndonos que esos no son nuestros derechos y que tenemos que dar gracias porque nos dan trabajo. Sí, gracias por los empleos, pero los empleadores también tienen que dar gracias por el esfuerzo que hacen sus empleados para que sus empresas produzcan. Sobre todo esas grandes empresas que tienen ganancias de billones de pesos todos los años y sin embargo viven recortando. Esto es lo que dice la reforma laboral. Vamos a ver ahora qué sarta de falsas noticias le empalan los grandes medios, que ustedes saben cuáles son, que están muy preocupados porque estas medidas no vayan a afectar a sus dueños. Vamos a ver. Y lo curioso de esto y también lo escabroso de esto también es que ahorita pues el uribismo y la extrema derecha están defendiendo los intereses de los empresarios porque son los mismos que les va a patrocinar las campañas, señores. Aquí van a decir los empresarios, bueno, le aporto a su campaña a su senador, a su concejal, al Pepito, a su Tanito, pero si usted nos ayuda, por favor, a bloquear esta reforma porque nos afecta, o si no, no va a haber plata. Esto es lo que pasa. Por eso el interés de Uribe, por eso el interés de todo el uribismo, por eso el interés de Cabal, ¿no? Pues aquí está Fabio Rubiano que dice, defender el derecho al trabajo es defender el derecho a una vida digna que tiene como trabajador todo colombiano. Y lo dice con letras mayúsculas. La frasecita de trabajar, trabajar y trabajar, eso es obsceno. O sea, no señor, es trabajar, vivir y descansar. Usted tiene una familia, usted tiene unos hijos, usted tiene derecho a ir a teatro, usted tiene derecho a ir a un parque. ¿Cómo así que trabajar, trabajar y trabajar? Señor, es que usted tiene derecho a tener una vida completa. Una vida completa, su vida no es un trabajo. ¿Quién lo dice?
Lo dice Uribe, que quiere esclavarlos sin pagarles la remuneración. Y claro, los uribistas después de estas palabras buscaron a ver qué le encontraban a este señor actor, dramaturgo, mejor dicho, la experiencia del mundo, y salen aquí a decir que pues le dieron un contrato, pues la JEP y demás, por 197 millones de pesos para hacer paz, para promover el teatro, para promover el arte, y pues al uribismo no le gusta el arte, no le gusta que se paguen horas extras, les parece escandaloso que una persona con el talento de Fabio Rubiano pues le den un contrato. A ellos les gustaría una persona sin experiencia y pues aliada al uribismo, ¿no? Aquí dice Jairo Ladino, escándalo, la JET le pagó a Fabio Rubiano 197 millones de pesos para hacer una obra llamada Mantener el Juicio con la Fundación Petra. Rubiano también fue elegido para ser elegido director de la Fiat Bogotá. ¿Mm? Después dice, recibiendo 185 millones en 5 meses. Presentan a Fabio y presentan el contrato. Qué escándalo darle a una persona que ha estado por años regalándole a Colombia su talento. Y Ariel Ávila lo dice, el teatro cumple una función de reparación simbólica en los procesos de paz. Solo un ignorante se atrevería a criticarlo. Son injustos los señalamientos de Fabio Rubiano y el teatro Petra, ¿no? Escuchen, por favor. Algunos sectores políticos han hecho de una noticia simple un escándalo, pero además que demuestra muchísima ignorancia. La historia es la siguiente. La Jurisdicción Especial para la Paz, que es la encargada de analizar, de estudiar, de juzgar los delitos y crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, contrató a la Fundación Teatro Petra, que es dirigida por Fabio Rubiano. Fabio Rubiano, ¿quién es? Yo diría que hoy es el dramaturgo más completo que tiene Colombia. Fue actor de cine, televisión, teatro, ha escrito 20 obras, es guionista y demás. Es bastante completo. Diría yo que es como el más importante en la actualidad, pero como no sé del tema, diría que es el más completo. La fundación, en el Teatro Petra, si ustedes han ido, trabajan más de una veintena de personas y hacen cada cierto tiempo una serie de obras. ¿Por qué la Jurisdicción Especial para la Paz contrata esto? Y ustedes van a decir, y hay gente muy ignorante, y les voy a decir por qué es ignorante, decir que el teatro no sirve o que contratar obras de teatro es botar la plata. La historia es también la siguiente. Los seres humanos, hay modelos educativos diferentes. Hay un modelo educativo que se basa en las competencias, que es el modelo educativo que tiene Colombia y que yo cuestiono mucho. Una competencia es, por ejemplo, el muchacho o la muchacha que le enseñan a hacer acciones repetitivas y que lo vuelven como un robot. Digamos, por ejemplo, alguien que se vuelva experto en arreglar micrófonos. Nunca va a crear un micrófono mejor o diferente. Se dedica a arreglar, a trabajar en esa industria, pero no la recrea. Hay otro modelo educativo que dice, en lugar de crear competencias, cree capacidades ciudadanas. Es decir, que no solo sepa arreglar el micrófono, sino que sepa mejorarlos, actualizarlos y crear cosas diferentes. Y se dice que la única forma de mejorar las capacidades ciudadanas de los seres humanos es por medio de recrear la mente y por medio, sobre todo, de las ciencias humanas. Es decir, estudiando filosofía, literatura, arte, teatro, es como los seres humanos recrean el mundo. Por eso para muchos, el papel de la literatura, el papel de las ciencias sociales, el papel del teatro es fundamental para los seres humanos. Pero además, no es solo eso un tema de modelo educativo, sino que cuando uno habla de un conflicto armado, no solo tiene que reparar económicamente a la víctima, o no solo tiene que juzgar al victimario, eso hay que hacer. Pero hay una cosa que llaman el derecho a la garantía de la no repetición. Es decir, que los seres humanos tenemos derecho a que no se repitan tratos crueles. Y esos tratos crueles se basan en decirle a la sociedad qué fue lo que pasó. Y eso se hace por medio del teatro, del cine. ¿Ustedes por qué creen que después de la Segunda Guerra Mundial hubo centenares de películas y cortometrajes y reportajes sobre los campos de concentración nazi? ¿Porque botaron la plata? No, para explicarle a la gente qué había pasado y qué no podía volver a pasar. El teatro cumple esa función, esa reparación simbólica. Así que cuando me dicen, es que Ariel van a invertir en teatro, en arte, pues obvio, solo un ignorante muy grande dice que eso es botar la plata. Eso no es botar la plata. Además, el contrato de 190 millones o casi 200 millones de pesos, usted divida eso entre 20 personas que trabajan en la Fundación Teatro Petra y divida eso en varios meses. Eso fue muy poco, además, diría yo, cuando el valor que cumple en la reparación simbólica. Sí, porque aquí el uribismo trata de vender que esto es solo para él, ¿no? Que no hay pues auxiliares, que no hay integrantes en esta fundación, que no hay logística que toca pagar ni nada por el estilo. Yo le mando un mensaje a Fabio Rubiano, voy al Teatro Petra de forma seguida, en los últimos tiempos no he podido ir por temas de tiempo, pero me parece totalmente injusto y de una ignorancia este tipo de ataques. ¿Cuándo tendrán argumentos esta gente de la extrema derecha, no? Pues aquí deberían más bien hacerle promoción a esto, señores. Los 8 senadores que definitivamente pues, firmaron este documento de hundimiento de la reforma laboral, ¿no? Eso fue en Barrancabermeja.
Instalan esta valla, pues señalando a estos senadores que se opusieron, ¿no? Para que lo recuerden, para que no se les olvide quién está en contra de sus derechos. León Valencia se pronunció frente a esto de Fabio Rubiano, ¿no? Mi solidaridad con Fabio Rubiano, gran dramaturgo, con más de 20 obras de teatro, actor de cine, teatro y televisión, director y fundador del Teatro Petra, formador de talentos, que se ha metido en las entrañas del conflicto armado del lado de las víctimas. Atacan su compromiso. Así son estos desgraciados definitivamente, ¿no? Y uno que sí se quedó con las ganas de una retractación fue el señor, pues, uribista Josías Fiesco, ¿no? Que hace parte de la juventud del Centro Democrático, el que estaba borrando los muros aquí en Bogotá. Resulta que él había presentado una demanda contra Gustavo Petro para una retractación y pues Gustavo Petro no se retractó, ¿no? Entonces el señor vuelve y ataca. Radican incidente de desacato contra el presidente Petro por no retractarse de sus afirmaciones contra la oposición. Josías Fiesco, activista del Centro Democrático, explica qué pasó. Escuchemos cómo llora. Petro, insultar a los colombianos y burlarse de lo ordenado por el Consejo de Estado, la retractación por haber insultado al país, afirmar que quienes hemos marchado contra su nefasto gobierno somos asesinos o queremos ver a las hijas de los campesinos en burdeles, que fue su última irresponsable declaración, él le salió caro. Hoy por eso, como lo indica la norma, el paso a seguir es o la multa o en la cárcel por días de arresto. Los colombianos con decencia, que no tenemos capucha, que nos preocupa la escasez de medicamentos, que hoy padecemos los horrores de su gobierno porque 200.000 créditos del ICETEX no le llegaron y hicieron imposible que muchos jóvenes ingresaran a la universidad durante este semestre. Los colombianos preocupados por la escasez de medicamentos, que es peor que la insulina, nos sale del corazón decirle fuera Petro. Es por eso que los colombianos lo veremos pagando la multa por insultar al país o los días de arresto como lo señala la ley. Colombia se respeta y las vías jurídicas son el camino para exigir siempre, las veces que sean necesarias, su retractación. ¿Será que el Consejo de Estado se atreve a tanto y le declara unos días de arresto a Gustavo Petro? Aquí le dicen, vuelve Fiasco, el niño blanco, a quejarse, a gemir y a llorar. ¿Por qué no propone algo bueno, novedoso, digno de un jovencito bien demócrata? En serio que sí, se centran en unas cosas y nunca proponen absolutamente nada, solo ir en contra de los cambios, ¿no? Otro que también está llorando es el señor Francisco Barbosa en su cuenta X. Dice, Petro no soporta el fracaso de su gobierno ni la soledad del poder. Por eso ahora su blanco es el Congreso, ¿no? Por exigir los derechos, hágame el favor. Dice, como antes lo hizo con la Fiscalía, la Procuraduría y las Cortes, hoy intenta linchar al Legislativo por atreverse a rechazar su reforma laboral. No es la reforma de Petro, este señor no ha entendido, es la reforma del pueblo. Su llamado a la violencia no es un simple exabrupto, es la confesión de un presidente que no entiende la separación de poderes y que en su desesperación pretende arrasar con las instituciones. En mi columna del Tiempo analizo cómo el presidente enfrenta su soledad en el poder, atacando las bases del Estado de Derecho. ¿Cómo les parece? Increíble. En mi columna en El Tiempo podrán leer sobre el linchamiento que hizo el presidente Gustavo Petro contra el Congreso de la República. Una violación a la separación de poderes, una violación al margen de configuración del legislador, que está protegido por la Constitución política, y una manera de provocar el sistema político colombiano. No se la pierdan. A este señor definitivamente sale de la Fiscalía a hacer campaña y supuestamente se va a lanzar también como candidato presidencial, pero no creo que tenga votos. Colombianos, hasta acá este video, les pedimos que compartan, se suscriban y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por escucharnos.